Los ucranianos se apiñaron en la trinchera ante la amenaza del ataque ruso. Los tanques enemigos pasaron cerca, los tanques retumbando y llegando al corazón como un cuchillo que desgarra el valor. Estaban atrapados por las brigadas que hicieron el movimiento de pinza para acabar con el ataque. Estaban ahí porque los rusos habían avanzado demasiado en su territorio y fue necesario un intento desesperado para sacarlos de ahí. En varios puntos de Avdiivka las batallas eran así, con ataques y contraataques. En esos momentos todo tipo de equipo entró en acción. Los drones se lanzaron contra la infantería y los vehículos. Los Bradley estadounidenses se enfrentaron incluso a tanques como los T-90 en combates que pusieron a los ucranianos cada vez más presionados para mantener el control de Avdiivka. Los soldados ucranianos y rusos se abrigaron cuando el invierno finalmente llegó con toda su fuerza. La temperatura bajó en las trincheras, el metal de los tanques se enfrió tanto que estar encima de un vehículo de infantería blindado sin la protección adecuada era más que una simple incomodidad. Usar un caremate se volvió fundamental para los soldados sentados sobre un vehículo de infantería blindado o en una trinchera. El conflicto en Avdiivka seguía siendo uno de los principales objetivos de los rusos. En una época en la que, a pesar de tanto desgaste, finalmente empezaron a aparecer los destellos de la victoria en esa ciudad. Pero claro que la guerra no terminó ahí. Fuera de los campos de Luhansk, Donetsk o Kherson, la lucha se dispersó. Ucrania llevó parte de la batalla hasta Rusia y territorios ocupados más alejados del frente. El Servicio de Seguridad de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa enviaron drones que explotaron en la terminal marítima de petróleo de Fedosia en diciembre. Refinerías y otros puntos importantes pasarían a ser objetivos, incluso en localidades muy alejadas de Kiev. Los ucranianos apuntaron a una de las fuentes de ingresos más importantes de Rusia. Otras operaciones secretas también llevaron al asesinato de Ilya Kivia, político ucraniano simpatizante de Rusia que huyó de Ucrania un mes antes de la invasión. En territorio ruso, él apoyó los ataques y allí fue asesinado por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania. Ucrania enfrentó un ataque cibernético significativo que afectó a bancos y empresas de telecomunicaciones, además de desactivar sistemas de alerta de ataques aéreos en 3 regiones. El grupo de ataques ruso Sointsepek, vinculado a la inteligencia militar rusa, se atribuyó la responsabilidad. Estos eventos fueron algunos de los puntos importantes, pero no los únicos del invierno. Aún así, eran batallas por ciudades como Avdiivka las que seguían siendo el centro de atención. El número de muertes desgastó a ambos lados. Pero Ucrania aún resistía a pesar de la escasez cada vez mayor de hombres y municiones. La situación era desesperada, la disminución del apoyo de Estados Unidos sonó como una traición. Ahora, como mucho, la artillería ucraniana repartió 2.000 regalos por día a los rusos, mientras que los enemigos devolvieron el favor con una ventaja 5 veces mayor. La defensa de Avdiivka necesitaba mantenerse el mayor tiempo posible, ya que la ciudad era una de las pocas amenazas para los rusos en el territorio ocupado de Donetsk. Los rusos sabían que la nieve estaba a punto de caer. La temperatura bajó rápidamente en diciembre, llegando a menos 6 grados Celsius. Los avances en múltiples puntos continuaron siendo la principal estrategia para erosionar las defensas ucranianas, bombardeando la ciudad y las trincheras incesantemente, sabiendo que los enemigos tenían cada vez menos condiciones para responder de la misma manera en esa época. 2 ejes importantes estaban en dirección a Permamaisk, al sur, y Stepov, al norte. Estas trincheras fueron objetivo de ataques usando el trío de artillería, drones y remate con infantería.
El dron grabó el momento en que un escuadrón de la República Popular de Donetsk, entró en conflicto en la región usualmente defendida por la 59ª Brigada de Ucrania. El fuego de supresión de los fusiles parecía no acertar a nada, pero su función era justamente impedir que los objetivos ucranianos se asomaran para disparar de vuelta. El primer hombre cambió los cargadores para llenar el AK-47 con munición de 5.45. Él avanzó, descargando todos los proyectiles en dirección al búnker. El movimiento alrededor del agujero aseguró que la máxima cantidad de muerte entrara en la oscuridad. La sangre se esparció ahí dentro y ese olor atrajo a otros depredadores que vinieron a comprobar el final. Esas posiciones perdidas solo aumentaron el territorio de Rusia. En la dirección de Stepolv y Kolkplen, los rusos, con fuerzas como la 21ª y la 15ª brigadas separadas de fusileros motorizados, tomaron trincheras y colocaron fuerzas considerables para mantenerlas después de un esfuerzo tan grande para tomar esos lugares. En determinado momento, los ucranianos enviaron 3 escuadrones de la 47ª Brigada para intentar retomar parte de los puntos perdidos. Uno de ellos estaba liderado por Oleg Sentsov, un ex camarógrafo de 47 años. Llegaron durante la madrugada para retomar una línea de árboles de más de 1 kilómetro. No avanzaron 50 metros y ya encontraron resistencia. El fuego de la guerra relampagueó en la oscuridad mientras el sol aún salía perezoso en el horizonte. Las granadas lanzadas generaron un destello de pocos segundos, que era seguido por las chispas de las municiones saliendo de los rifles. Aquellas lanzadas por el núcleo muchas veces surgieron cerca de un punto y un lanzamiento aleatorio casi no le quitó la vida a 2 ucranianos. Sentsov continuó ordenando a los hombres que usaran las granadas para abrir camino. Ya amanecía y la ventaja de la sorpresa del ataque nocturno se perdió. La resistencia era mucho mayor de lo que imaginaron. La luz que llegó dejó aún más evidente que las defensas rusas eran profundas, con líneas de combatientes ya desplazándose para reforzarlas. 2 brigadas comenzaron un movimiento de pinza contra los escuadrones ucranianos. Sentsov tuvo que recorrer la trinchera para dar las órdenes e intentar coordinar el ataque que se transformó en una defensa desesperada por la vida. En medio del tiroteo, hubo quienes tenían suficiente experiencia para recibir las órdenes con tranquilidad, mientras otros se posicionaron preparándose para lo peor. Las armas se trabaron y los primeros heridos empezaron a aparecer. Los médicos de combate actuaron rápido. Una de las médicas del grupo, Riz, tuvo que posicionarse para ayudar en la defensa. Apuntó el rifle hacia los rusos mientras los disparos de supresión pasaban por encima de las trincheras para impedir el avance enemigo. Las granadas lanzadas por su compañero mantuvieron a los rusos más reticentes a continuar el avance. El corazón tembló cuando escucharon el ruido de los drones y los ojos buscaron inmediatamente la amenaza en el cielo, arriesgándose a perder el contacto con el enemigo al frente. Uno de los hombres abrió camino con el rifle para avanzar hasta un punto donde pudiera lanzar las granadas con precisión. Otro de ellos intentó seguir para apoyar, pero los rusos eran demasiados. Riz tuvo que detener la defensa para ayudar a uno de sus compañeros gravemente herido. El propio Sentsov fue rozado y necesitó tratamiento cuando quedaron completamente rodeados. Ya recuperado y manteniendo la calma, él habló con la doctora sobre la situación. Mantengamos esta defensa o no tendremos oportunidad. 2 noticias repentinas nos pusieron en una montaña rusa de emociones. ¡Emociones! ¡Rush! Control de PC. Ahora estas cajitas se van a mover. Intentaremos pagarle directamente. ¿En cuánto llegará el taxi? La maquinaria pesada como la que viene aquí solo se reconoce por el sonido. Lo veo. ¿Tenemos un AT carajo? La desesperación por buscar una T4 era para lanzar 440 gramos de explosivo contra uno de los tanques que se acercaban. Terminaron siendo interrumpidos porque el blindado fue más rápido en apuntarles.
El ruido del proyectil pasando fue aterrador y se apresuraron aún más para no ser detectados. Las explosiones aumentaron alrededor de la cajita. Los hombres se fueron amontonando mientras esperaban los resultados. Aquellos más acostumbrados a la guerra mantuvieron la calma mientras los heridos intentaron apretujarse aún más dentro de los agujeros y no estorbar. Los Bradley llegaron para el rescate poniendo fin a un intento desastroso de retomar una posición perdida en el norte de Avdiivka. Fue un ataque mal planeado que prácticamente aniquiló a otros 2 escuadrones. Los hombres de Sentsov tuvieron que agradecer la suerte de haber salido con solo 3 heridos. Los Bradley serían vehículos fundamentales para los ucranianos en esta batalla, aunque en su mayoría eran vehículos reacondicionados fabricados en los años 80, seguían siendo una amenaza importante para los rusos. Nunca existió en la guerra de Ucrania, hasta 2024, un arma o equipo definitivo que cambiara el rumbo. Se prometió mucho sobre los tanques occidentales Leopard o Challenger, como los llamados Game Changer, o incluso el uso de los BMP-T o T-90 rusos, sin contar la eterna promesa del T-14 Armata. Todos, estadounidenses, alemanes, británicos y rusos, a veces se convirtieron en chatarra ante drones o minas que costaron una fracción de su precio. Lo importante era el conjunto e incluso, con tantos drones y guerra electrónica, las decisiones de los comandantes y las acciones de los soldados y tripulaciones eran fundamentales. Obviamente esto no es de ninguna manera decir que el equipo no fue importantísimo. Los Bradley estadounidenses fueron intensamente usados por fuerzas como la Brigada Mecanizada 47 o por la Brigada de Defensa Territorial Ucraniana 109 en combate. Este vehículo fue desarrollado para el transporte de infantería o exploradores, ofreciendo protección blindada y al mismo tiempo proporcionando fuego de cobertura para neutralizar tropas enemigas y vehículos blindados. El poder de fuego no era como el de los tanques, como un M. Abrams prometido para también entrar en la guerra, pero fue esencial para los ucranianos. La 109ª Brigada de Defensa Territorial recibió a los rusos en Stepov con los Bradley. Sus hombres observaron el blindado avanzar y retroceder en movimiento constante, lo que también evitó que se convirtiera en un objetivo aún más fácil para los drones y la artillería rusa. Los disparos con el cañón de 25 mm M242 Bushmaster destrozaron lo que quedaba del blindado ruso, que había sido detenido anteriormente por las municiones merodeadoras. Los soldados se mantuvieron dentro de las ruinas de las casas, tratando de protegerse y al mismo tiempo disparar a lo que quedaba de la infantería rusa que sobrevivió durante el ataque. Terminado el trabajo, el Bradley inició la persecución contra los soldados enemigos que intentaron huir por la línea de árboles. El cañón disparó municiones como la MIL 791 para perforar blindaje o la MIL 792 con explosivos incendiarios. Eran 300 proyectiles listos para disparar con una reserva de otros 600. Los soldados rusos lo intentaron, pero la fuerza rápida de los Bradley era una amenaza que los hizo esconderse dentro de las ruinas de las casas. En uno de los contraataques ucranianos, los disparos de los blindados destrozaron los ladrillos y los cuerpos de los rusos que intentaron esconderse. Algunos intentaron disparar de vuelta inútilmente. Uno de ellos terminó muerto en el suelo donde intentó ocultarse para disparar. Los rusos corrieron entre los escombros para buscar refugio dentro del sótano. La atenta mirada de los drones de reconocimiento envió de inmediato un comunicado a los equipos de drones kamikaze. Ellos pusieron la muerte en el aire, ya teniendo la ubicación de unos 10 a 15 minutos para acabar con la vida de los enemigos. La munición merodeadora entró tranquilamente al sótano, explotando a aquellos que no se habían protegido adecuadamente en las posiciones más profundas. Si no había un dron para encargarse de los enemigos sobrevivientes, el Bradley se encargaba de sepultar vivos y muertos. Era parte del horror de la guerra, acabar de una vez con los enemigos sin importar cómo.
La piedad humana quedaba hecha pedazos ante los horrores del mundo, donde el soldado veía al enemigo que no se rendía como alguien que volvería para matarlo a él o a sus compañeros. Los rusos que no estaban entre los escombros observaron cómo la muerte se apoderaba de sus compatriotas. Desde la línea de árboles, creyeron tener una oportunidad de escapar. El Bradley se las quitó. El cañón Bushmaster comenzó a disparar. Era fácil y por debajo de sus límites lanzar hasta 100 proyectiles por minuto sobre los rusos, dispersando las explosiones por la zona. Las municiones 1792 trazadoras permitieron ajustar la mira. Siguieron hasta la línea de árboles a alta velocidad, rompiendo ramas y cuerpos. La explosión destrozó todo en un radio de 5 metros. Los soldados más cercanos a la detonación fueron alcanzados por la mezcla de fósforo blanco que emergió y se encendió al contacto con el aire, iluminando la zona con sufrimiento. Las quemaduras de tercer grado consumieron la piel y los músculos, devorando tejido vivo hasta los huesos. Quien inhaló el humo sintió que sus pulmones se quemaban. A pesar de ser un instrumento mortal y de haber cumplido su función, el Bradley siguió siendo un equipo de guerra como muchos otros. Su tripulación era esencial y sin importar el blindaje, era vulnerable al ataque de drones. Los rusos lo demostraron de diferentes maneras. Al retroceder, el vehículo aún fue alcanzado por un dron enemigo que tardó demasiado en salvar a sus tropas. El otro Bradley, detenido, se convirtió en el objetivo de la artillería. Los drones Lancet, tan mortales en la guerra, acabaron con otro más durante su desplazamiento. De este modo, se convertía en otro montón de chatarra de millones esparcida por Ucrania. Hubo un caso en el que, por suerte, el disparo del cañón acertó al Lancet que intentó atacar de frente al vehículo. Pero había un dato importante. La tripulación sobrevivió, como muchas veces ocurría debido a la buena ingeniería del Bradley. La 47ª Brigada Mecanizada ha usado los Bradley desde la fallida contraofensiva de verano y reportó cómo el vehículo protegió a la tripulación de los campos minados rusos. Ahora en posición defensiva, estos hombres pusieron sus blindados a trabajar contra los rusos de todas las maneras que pudieron. Ellos avanzaron para rescatar a defensores heridos, transportando soldados para poder iniciar los procedimientos y llevar al herido de regreso. Entretanto, el cañón les brindó cobertura disparando contra los rusos cercanos. El peligro aumentó tanto la urgencia como la necesidad de un vehículo blindado para evitar los disparos rusos desde el otro lado del campo. Los enemigos que no se rindieron y permanecieron escondidos después del ataque fallido no fueron perdonados. Los drones encontraron a uno de ellos al lado del muro y guiaron al Bradley para otra ejecución que demostró el estado de la humanidad en la guerra. Los disparos del Bradley continuaron para defender la posición de esos muros, acabando con todos los rusos que intentaron esconderse detrás del concreto. La munición atravesó hasta 30 centímetros del material, rompiendo paredes y cuerpos. Los rusos continuaron usando las líneas de árboles para avanzar en dirección a Stepov. Esa era su oportunidad. Los vehículos de infantería blindado dejaron a los soldados y siguieron solos para usar los cañones contra las bases ucranianas. Los disparos explotaron sobre la tierra, manteniendo a los hombres acorralados bajo sus defensas. Eso les dio tiempo a los soldados rusos para avanzar en las líneas de árboles y caminar entre ellas para tomar nuevas posiciones. Primero fueron recibidos por municiones de racimo. Los proyectiles se dispersaron en el aire, comenzando el proceso de disipar la oleada rusa. Los sobrevivientes, heridos o ilesos, intentaron arrastrarse entre los árboles para minimizar el daño. Era una estrategia desesperada, pero no funcionó debido a la diversidad de métodos que la guerra tenía disponibles para corroer carne y espíritu. El Bradley más cercano comenzó los disparos para poner a los rusos en desesperación. Agachados, muchas veces de espaldas al cielo, ellos no vieron el descenso mortal de los drones. Las explosiones se llevaron las almas de los rusos durante el resto del día, capturando sus cuerpos bajo la luz. En cuanto al vehículo de infantería blindado que los llevó, le tocó al Bradley hacer la prueba de las municiones.
Al parecer, era posible atravesar hasta 10 centímetros de acero con los disparos del Bushmaster. En el arco frontal, el vehículo ruso estaba protegido contra disparos de cañón de 30 milímetros a una distancia de 200 metros. El transporte de los ucranianos estaba mucho más cerca que eso. Sus disparos iniciales no penetraron el vehículo de infantería blindado. Sin embargo, el blindado se dio a la fuga con la tripulación escuchando la tormenta de explosiones y munición de racimo que explotó alrededor. Finalmente se detuvo sobre la nieve, observado por la cámara de un dron kamikaze que comenzó a descender para darle el golpe final al transporte ruso. El entrenamiento para pilotar los Bradley tomaba un año para los estadounidenses, pero algunos, como el ucraniano Chef, tuvieron que hacerlo todo en 40 días. Él, que fue cocinero como se vio, piloteó un BMP-1 de los años 60 antes de finalmente subirse a un Bradley y sintió como si dejara un Lada y entrara en un Mercedes. La situación de combate real resultó ser muy diferente de lo que le enseñaron, al punto de que tendría algo que enseñarles a los estadounidenses sobre cómo es un combate contra los rusos. Él realmente sí lo tendría. Los Bradley tenían un historial de que el Bushmaster perforó los tanques T-55 de Saddam Hussein durante la invasión de Irak. El antitanque BGM-71 destruyó a los enemigos de la época. Ahora sería diferente. Los 1002 A2 de las décadas de los 80 y 90 no se enfrentarían a tanques diseñados en la década de los 50. Sus desafíos serían el T-90 ruso, con cañón de 125 milímetros, ametralladoras de 12.7 milímetros y 7.62 milímetros. La versión 1000 de ese tanque tenía un blindaje compuesto que combinaba diferentes materiales como acero, cerámica y otros compuestos. Además de esa capa gruesa, había bloques de blindaje reactivo diseñados para explotar cuando eran alcanzados por un proyectil disipando su energía y reduciendo la penetración. La tripulación del Bradley estaba consciente de eso cuando vio un destello iluminarse en una de las calles en dirección a Stepow. El calor desapareció rápidamente en medio de la nieve, pero ellos sabían que estaban frente a un T-90 y que lo que conducían, por bueno que fuera, era un vehículo de combate de infantería que podía ser fácilmente atravesado por un disparo preciso del cañón de 125 milímetros del adversario. La primera reacción fue continuar el camino con disparos rápidos al notar que el T-90 aún estaba activo. No hubo tiempo para activar el misil antitanque. El Bushmaster tuvo que servir disparando mientras el piloto alejaba al máximo el Bradley. Cuando el Bradley se acercó, azotó una línea de árboles en su propia batalla cuando el primero se detuvo. Mientras tanto, el T-90 empezó a moverse de nuevo. Los ucranianos pensaron en irse y fueron interrumpidos cuando una explosión envolvió al T-90. El fuego iluminó todo alrededor y el humo cubrió la nieve y las casas. Eso llamó la atención de Bradley, quien regresó con valentía para enfrentar lo que quedaba del T-90. Sin embargo, en medio del humo, el monstruo resurgió impávido, sin siquiera importarle las explosiones que aún ocurrían a su alrededor. Cuando Bradley volvió a entrar en la calle, el T-90 ya se estaba moviendo. Los dos tuvieron la oportunidad de quedar frente a frente con la posibilidad de que los 125 milímetros besaran mortalmente el vehículo de los ucranianos. El cañón Bushmaster disparó con todo lo que tenía. Los disparos chocaron contra la armadura del tanque rompiéndose contra el blindaje. La tripulación encerrada y protegida escuchó los impactos ensordecedores. Vino una nueva explosión que levantó humo y fuego en el aire una vez más. Los corazones dentro del Bradley suspiraron por un segundo. Eso no era nada más que, tal vez, las granadas de humo defensivas detonando, lejos de ser una de las explosiones fatales de los tanques rusos que convirtieron las torretas en módulos lunares. La tripulación del T-90 hizo un buen trabajo, manteniendo la mayor parte del tanque de frente al Bradley, con la parte gruesa de la armadura absorbiendo los impactos.
Si la piel de acero del monstruo no se rompió, algo dentro de él cedió ante la presión constante. Al ver que estaba ciego con los sensores externos destruidos y la torreta girando sin rumbo, el tanque empezó a retroceder hasta chocar contra un árbol. Ahí la tripulación se quedó para decidir su futuro, con la rama del árbol partiéndose casi como un anuncio de que la lucha había terminado. Para los ucranianos, un T-90 detenido no era un T-90 muerto. El dron kamikaze llegó para el golpe final con una zambullida que destrozó el blindado. La tripulación huyó consciente de que ya no servía de nada. Esos fueron los últimos momentos del tanque. Los pedazos quedaron sobre la nieve, pruebas de su resistencia, pero también un símbolo de que incluso tanto poder no era nada frente a las herramientas correctas usadas en conjunto. Ninguno de esos equipos usados era una amenaza sin la tripulación. Incluso en la era de los drones, el ser humano era la base de todos los ataques realizados en los campos de batalla. El entrenamiento era lo esencial. El soldado motivado transformaba los resultados. Rusia aún tenía muchas personas para tripular sus equipos, pero Ucrania se veía cada vez más escasa en recursos humanos. Incluso celebrando esa victoria, los ucranianos tuvieron que admitir algo. Aquella batalla entre el Bradley y el T-90 ya se dio en territorio muy avanzado en Stepov. Al final de enero de 2024 ya había fuerzas rusas dentro de la región oeste de Avdiivka. El suroeste de Stepov se había convertido en una tierra arrasada por la artillería constante. La nieve recibió pasivamente cuerpos, sangre y bombas. Los cadáveres se congelaron en el blanco que se extendía por los campos, muchos de ellos observados con sus últimas expresiones ante el terror de la guerra. Miedo, valentía o una cara sin expresión no importaron. El invierno los aceptó y los conservó para recordarles a los soldados en verano que la muerte estuvo presente y seguiría ahí. Subtítulos: Adriana Zanotto,